Y pasamos ahora al capítulo 31. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Besaleel y Aholiab son llamados y preparados para la obra del tabernáculo. En segundo lugar, el día de reposo es dado como señal entre el Señor y los israelitas. Y Moisés recibe las 2 tablas. Este capítulo parece ser una desviación del estudio del tabernáculo, pero realmente no lo es. Lo que tenemos aquí es un intervalo entre la entrega de la ley y las instrucciones del tabernáculo. Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí recibiendo todas las instrucciones. Los israelitas se pusieron algo impacientes mientras esperaban que él regresara. Este capítulo nos cuenta acerca de los artesanos que hicieron el tabernáculo y acerca de uno en particular a quien le fue dado un don especial para hacer los muebles, especialmente los muebles más difíciles. Leamos los primeros 6 versículos de este capítulo 31 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. A estos hombres y a sus ayudantes les fueron dados dones especiales para el artificio. Hicieron el mobiliario del tabernáculo y también las vestiduras. El Espíritu de Dios los habilitó para su trabajo. Quizás surja la pregunta de cuál era el oficio de Besaleel antes de que Dios lo llamara para hacer ese trabajo. Creemos que ya trabajaba con oro y plata y con otros materiales finos. Pero le fue dado un don especial de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo de Dios. Creemos que cualquier trabajo para el cual un hombre sea capacitado, eso es lo que él debe hacer, a menos que Dios se exponga con toda claridad que debe hacer otra cosa. Notamos que existen, por ejemplo, quienes quieren hablar en público, aunque en realidad no pueden. Hay algunos laicos que han decidido que van a ser oradores, pero no están capacitados para la oratoria. No tienen ningún indicio del don de hablar en público, pero siguen hablando tercamente mientras malgastan los otros dones útiles que sí tienen. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando servía de pastor en la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos, uno de los diáconos de la iglesia vino el primer día en que llegó y le rogó que nunca le pidiera orar en público. Me asusta, le dijo, es que sufro de una nerviosidad al hablar en público y no puedo dominar el temor. Tiene que ser anormal, pero me pongo en ridículo cuando trato de hablar en público, dijo el hombre. Este hombre era superintendente de una compañía de tranvías y tenía una posición ejecutiva, pero confesó que nunca podía hablar en público. Sin embargo, se puso a la orden para ayudar a su pastor en cualquier otra cosa. Sucedió que él llegó a ser el mejor ayudante del Dr. McGee y siempre estaba allí mismo cuando él lo necesitaba. Antes de que el Dr. McGee se despidiera de esa iglesia, dio gracias a Dios por aquel hombre que no tenía el don de hablar en público, pero que era fiel en hacer uso del don que Dios le había dado. Besaleel bien pudo haber sido muy semejante a algunos laicos en nuestros días. Bien pudo haber dicho, mira, Señor, yo quiero más bien llevar aquellas vestiduras sacerdotales. Quiero servir al Señor así como a Aarón. Pero Dios dijo, bueno, esa no es la manera en la que yo quiero que me sirvas. Hasta cierto punto, el don de este hombre tiene más importancia que el don de Aarón. Su don fue esencial para la construcción del tabernáculo. Y amigo oyente, Dios le dará a usted un don si perfecciona los talentos que ya tiene. Dios nos da talentos, pero quiere que los dediquemos a Él y quiere que el Espíritu Santo los tome y los use. No todos tenemos los mismos talentos y dones. Está circulando en la iglesia hoy en día la impresión falsa de que si uno no puede cantar en el coro, no enseña una clase de escuela dominical, o no puede hablar en público, o servir de ujier o portero, pues no figura ya en el asunto. Creemos que hay literalmente centenares de dones que Dios da a los hombres para que les sirvan. Le toca al individuo determinar cuál es su don o sus dones. Cualquier don que el Señor le haya dado, a él le gustaría que el Espíritu de Dios lo tome y lo use para su servicio. Hay otra cosa en este capítulo que es de profundo interés y es importante que la veamos.
tiene que ver con el día de reposo. Es algo que muchos pasan por alto. El día de reposo fue dado al hombre inmediatamente después de la creación y fue guardado universalmente. Claro que fue pervertido y cambiado por los hombres. Cuando llegamos al sistema mosaico, notamos que Dios hizo de este asunto del día de reposo uno de los 10 mandamientos dado a los israelitas. En este pasaje, Dios expone con claridad que el día de reposo es únicamente para los israelitas. Escuche usted lo que dicen los versículos 12 y 13 de este capítulo 31 de Éxodo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo fue dado específicamente a Israel. No creemos que jamás fuera dado a la iglesia. Algunos han preguntado, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? Y tenemos que contestar que nunca ha sido cambiado. Fue quitado en cuanto a la iglesia. No estamos bajo el día de reposo que es sábado. No guardamos el sábado porque Jesús estuvo muerto en aquel día y no servimos a un Cristo muerto. En el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos y desde sus mismos comienzos la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Ese fue también el día en que nació la iglesia. El día de Pentecostés era el día después del sábado. El día de reposo primero fue dado a toda la raza humana, pero el hombre se apartó de Dios y Dios dio el día de reposo exclusivamente a Israel. Veamos ahora el versículo 14 de Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Quisiera preguntar a quienes alegan guardar el día de reposo, si lo guardan todo el tiempo, y si matan a todos aquellos que no guardan el día de reposo todo el tiempo, como lo exige la ley. El versículo 15 reafirma lo relacionado con este día. Leamos. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Si a un hombre en Israel se le encontraba recogiendo leña en el día de reposo, era muerto a pedradas. Ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 31 de Éxodo dicen, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este pasaje explícitamente dice que los israelitas, y no la iglesia, debían guardar el día de reposo. Los israelitas son un pueblo terrenal y pertenecen a la primera creación. La iglesia es una nueva creación, y a ella le fue dado un nuevo día para guardar, y aquel día es el primer día de la semana. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 31 de Éxodo.